Y ahora vamos a hablar de Spike Jonze, que ya hablamos de él con la película Her. Vamos a hablar de cómo ser John Malkovich, que nos da Iván. Pues cómo ser John Malkovich, como ha dicho Dani, película de Spike Jonze de 1999. Para completar un poco la filmografía, hemos hablado de Her en no sé hace cuántos programas, pero bueno. Adaptation, El ladrón de orquídeas con Nicolas Cage y Donde viven los monstruos. También había dirigido. Y protagonizada por John Cusack, visto en Alta Fidelidad, en Identidad o en El Jurado. Cameron Díaz, acabamos de hablar de ella ahora mismo. En Algo pasa con Mary también la vimos, en La Máscara, bueno, muy conocida. Catherine Keener, que la hemos visto en Sicario, El Día del Soldado o en Déjame salir, Sí, o entre Virgen a otras. los 40 igual es uno de También, sus sí. papeles más recordados. Y John Malkovich, conocido por Las amistades peligrosas o En la línea de fuego, también entre un montón de pelis que tiene más. Bueno, estuvo esta película nominada a una cantidad de premios considerables, a los BAFTA, a los Globos de Oro, y en los Oscar estuvo nominada a Mejor Actriz Secundaria para Catherine Keener, Mejor Director y Mejor Guión Original para Charlie Kaufman, que habría que hablar un poco de Charlie Kaufman, ¿no? Es el guionista también de Adaptation, es guionista de Olvídate de mí, de Michel Gondry, y aparte también ha guionizado y dirigido pelis como Cinecdoche New York, Anomalisa y Estoy pensando en dejarlo. Si observamos, todas estas películas tienen un componente, yo creo, en común, que es el estudio un poco de la mente humana, ¿no? La arquitectura de la mente. Le gusta mucho, ¿no?, introducirse dentro de ella a través también de un surrealismo bastante grande. Creo que Cómo ser John Malkovich es de sus películas tal vez la más accesible para el público al que no le gusta el surrealismo, ¿no? Es decir, es una película que también, dado su carácter humorístico, creo que puede llegar a más gente. Yo creo que estoy pensando en dejarlo, por ejemplo, una película muy especial, muy, muy densa, que podría sacar de quicio a la gente, pero igualmente Cinecdoche New York, ¿no? Eh, pero bueno, no he dicho de qué va tampoco esta película, así que leo la sinopsis. Trata sobre Craig Swartz, un marionetista callejero que consigue un trabajo en el piso 7,5 de un edificio de Manhattan, donde encuentra una pequeña puerta que le permite el acceso a un pasillo secreto que le aspira y que le permite acceder al cerebro de John Malkovich. Es curioso, ¿no?, cómo establece este triángulo amoroso, porque realmente es un triángulo mental, ¿vale? Pero realmente es un cuarteto físico, ¿no? Es decir, el triángulo se sucede entre Cameron Díaz, Catherine Keener y John Cusack, y se usa como recipiente a John Malkovich, ¿no? Creo que es una idea muy original, así como un montón de detalles ingeniosos y originales, como por ejemplo ese piso 7,5 Tienen que que nos entrar muestra en la película. agachados porque no entran. Que tienen que entrar agachados y que está hasta normalizado. Eso, porque por ejemplo sale bueno, la actriz Octavia Spencer, a la que hemos visto en Criadas y Señoras, o en El sótano de Ma, que era una película así de terror de Blumhouse y tal, o en Figuras ocultas, que es la que le enseña a John Cusack cómo entrar en ese piso, pero de una manera, pues eso, como muy normalizado, ¿no? Todo acaba estando estructurado de esa manera, cosa que choca un poco al principio, ¿no? Eh, de igual forma me gusta mucho también cómo se muestran ciertas situaciones que en otra película serían como imposibles, pero aquí, bueno, dado el carácter surrealista del que he hablado, se nos permiten mostrar, como por ejemplo una escena en la que el personaje de Cameron Díaz está atrapada dentro de una jaula y con un mono, está atada con unos nudos, y de repente se nos muestra en un flashback cómo creo que eran los padres del mono
pues que están atados, hablándole al propio mono, ¿no? Haciendo como una especie de flashback, como he dicho, para, digamos, darle fuerzas al mono para liberar a Cameron Díaz, ¿no? Creo que esos son detalles que ya parten de un guión muy original, como se ha establecido, pero que a nivel de dirección, con esos planos subjetivos, también tiene mucho que contar. Igualmente, cierta persecución que se desarrolla dentro de un subconsciente, que protagonizan Cameron Díaz y Catherine Keener también, creo que está soberbiamente filmado, ¿no? O ciertos, como he dicho, escenas como una que sucede dentro del subconsciente de Malkovich, en el cual son todos Claro, John esa Malkovich. es genial. Que todas las palabras que dicen son Malkovich. Y todas las frases Malkovich, Malkovich, Malkovich. Y Que eso todo en además es una escena que está hecha en el año que está hecho, o sea, en el siglo XX. Y no se ve el cartón. Hombre, se ve el cartón de que está metiendo la cabeza de John Malkovich a veces en una niña y obviamente pues queda más grande que el cuerpo, pero es Sí, una pero... escena de surrealismo buenísima. Ujú. Sí. Yo creo que con... Bueno, yo ya me he declarado, creo que en Her, pero también en esta de John Malkovich, me declaro totalmente fan de Spike Jonze y Kaufman. Y me declaro fan porque creo y confío en sus proyectos. Es decir, la crítica negativa a Kaufman y Jones es justo la contraria de la positiva, en el sentido de que o te gusta su vanguardismo, Mm. crees que es realmente un cine vanguardista y una manera de contar historias vanguardista, o te te parecen unos flipados y no te parece realmente no te parecen realmente unas mentes que te estén contando historias con verdadera profundidad. Eh, ya está, o sea, no hay más. Lo digo porque, claro, Iván ha mencionado al final todas las películas de, Charlie de Kaufman. estos autores. Al final son más autores que directores y tal. Y claro, yo creo que es muy complicado. Quizá la única estoy pensando en dejarlo por su estructura, pero yo creo que es muy complicado que si no te gustan en general, dos o tres que hayas visto de ellos, no te gusten todas, porque en mayor y menor medida como siempre, pero bueno, en general, ¿no? Y, y luego, claro, estas películas son mucho más que su guión, ¿no? Y es lo que hemos ejemplificado ahora. O sea, es como cuando Oscar hablaba en Her de que había partes de comedia en Her y que si fuera todo un drama, pues al final... ¿Por qué? Porque son personas como lo suficientemente lúcidas como para en ese tono meter otros y meter grandes escenas. La escena que comenta Iván de la persecución de Cameron Díaz y Catherine Keener es que es una virguería absoluta a nivel cinematográfico, ¿no? Como si yo ahora estoy en esta habitación, por ejemplificarlo, y saliera de la puerta, abriera la puerta, entraría, nada más salgo de esa puerta en otra habitación o en otro espacio, si me meto por una alcantarilla salgo por un conducto de ventilación que conduce a otro sitio, ¿no? Y eso hacerlo eh, con muchos espacios. Claro. Además, no sales únicamente, es decir, no es que abras la puerta y te aparezcas en otro escenario, sino que sí, pero que igual hacia donde vas estás saliendo por En como si fuera vertical una en o... vertical, Mm. exactamente. Entonces, quiero decir que en esto, luego, por ejemplo, porque quería mencionarla, la escena la primera escena y algunas más de los títeres de esta Mm, película son mm. inolvidables. O sea, cómo la cámara se pone ahí, como parece como de repente hacer ahí salvando, ¿no?, las distancias, pero hacer como un tramo de stop motion casi y tal con los títeres, lo bien montadas que están y tal, es que son inolvidables. Entonces, al Bueno, margen del guión, que es muy bueno, muy denso, y, y que son películas que creo que por ello invitan mucho a la revisión, luego, a nivel cinematográfico, es que son muy potentes. Por eso yo creo que no no se incluyó, y tampoco en Her, no se incluyó en las nominaciones en las que estaba esta, como ser John Malkovich, solo a Spike Jonze en guión, sino también en la dirección. Porque claro, luego hay que saber llevar a los actores, que la verdad que me Es parecen, un prodigio. mm. Claro. sí, sí, me Cameron, parece, bueno,
Catherine Keener yo creo que es la que más destaca porque Sí, aporta una Claro. sensualidad y un star y tal impresionante. Luego Cameron Díaz en un papel irreconocible De hecho, a está mí me pasó igualmente. la primera vez que lo vi que yo tardé mucho en darme cuenta que era Cameron Díaz, porque aparte de que está de castaña, está en un registro mucho más de que no la cosificaran como la hacían en todas las películas que hacía hasta entonces, que ya a mí me costaba verla hasta que dije, coño, que es Cameron Díaz. Y con sí, es Cameron una... Díaz también pasa que que ella durante la película, cuando entra en John Malkovich, se da cuenta de que es transexual. Sí. Y eso también me parece un punto bueno, lo que dice Dani, que como es muy denso, que dices, joder, es que está tocando, está ya metido en no sé cuántos palos y se mete también en este. O sea, Mm, qué profundidad todo esto. claro, sí. Y además, en relación con eso, yo, claro, estaba un poco, ¿no? Te quedas así un poco en guardia de, claro, hace tanto tiempo que va a ser, normalmente cuando metían ese tipo de personajes, se iba un poco el tema de la transfobia y que va, Ujú. para nada, o sea, se sigue viviendo a ese personaje como lo que es, el de Cameron Díaz, que además Sí, se respeta. Mm. Y es Se que a ver, respeta. es una hippie total en la película. Y bueno, es un poco lo que dijo también Iván, ¿no? Es de qué hablan estas mentes de Charlie Kaufman y Spike Jones. Pues un poco de la mente humana, la naturaleza del yo, ¿no? Mm. Sobre todo, porque claro, aquí es meterte en el cuerpo de otra persona, pero cuando te metes en el cuerpo de otra persona, si la persona que está contigo detecta Mm. que, eh, que claro, que dentro de ese autómata hay otra persona, hay otro ser detrás, claro, ya las relaciones cambian. También hay yo creo que un estudio, una especie de idea bastante progresista en el sentido de que en relación con los cuerpos, ¿no? Con los cuerpos, y yo creo que ahí también entra el tema de los títeres y tal, que es como, bueno, al final todos somos cuerpos y lo que depende, al final, lo que depende, nuestro amor depende mucho más de nuestra mente, ¿no? Que de la corporeidad que tengamos, aunque al mismo tiempo es realista con el mundo en el que vivimos, y si una persona es John Malkovich, va a tener muchas más posibilidades de ser deseado por su posición económica, por su posición artística en el mundo, mediática. Bueno, de hecho ahí Catherine Keener sí que dice algo como a Cameron Díaz que ella la quiere mucho, pero la quiere cuando está dentro del cuerpo de John Malkovich. Claro, No hay cuando ese están mente-cuerpo. acostándose y ve el brillo en sus ojos, que sabe que Mm, es ella la que está mirando desde sus ojos, que Claro. también, Ujú. ostras, es que es un punto, una percepción del amor en un punto tan específico, tan milisegundo, que, joder. Y yo me pregunto, a nivel cinematográfico, porque claro, todas estas escenas de las que hablamos las vemos con una perspectiva de primera persona, ¿no? Como en un videojuego, un shooter, ¿no? Que simplemente ves las manos del protagonista y lo que lleva en las manos. ¿Cuántas veces se habría usado antes de cómo ser John Malkovich este recurso técnico, ¿no? Porque claro, ahora vemos mucho esto de ponerle, de por ejemplo, eh, o por si la gente la quiere ver, Hardcore Henry. Es que quiero verme una película que sea toda en primera persona. Pues ahí la tienes, Hardcore Henry y tal. Pero ¿cuántas veces realmente, siendo una película de 1999, se habría usado este recurso antes? Porque, repito, el vanguardismo o el, sí, este tipo de cine de esta gente va más allá del contenido. Va también dentro de lo cinematográfico, ¿no? O sea, Mm. para mí me parecen revolucionarios también en lo cinematográfico. Entonces, me Hombre, ese uso pregunto de la esa... primera persona, a mí se me están viniendo esta adaptación que hizo Rubén Mamoulian de El profesor Jekyll y Mr. Hyde, que ya hacía un plano secuencia bastante gordo y como la técnica no la técnica impedía que se mostraran los actores, sí que hacían un juego de espejo que es un hueco vacío en el que entra una persona para simularlo y ese es del 31. También me estoy acordando Sí, de French Connection 2,
que hacían algo con la Steadicam, pero ni siquiera se la estaban inventando, porque creo que no salió la Steadicam como tal hasta el 76, un año después, pero Esta, esta es una de las películas que mejor lo usa. y es que estaba ahora buscando, porque sí que había una de Humphrey Bogart, de que media película era en plano subjetivo, que era La senda tenebrosa. Estaba yo ahí entre esta y El Ujú. último refugio, ya no me acordaba cuál Sí. era de tal, A mí me y en La suena senda otra de un tenebrosa tal también. Montgomery, un director, Cliff Montgomery creo que se llamaba, un director de, pero es una película esta de cine negro de los años 30 o así. También me suena que usaba mucho esa perspectiva en primera persona, pero Aunque realmente no era lo habitual en general, era, no, de no, hecho, claro. ver algo así era Y, como descubrir, vamos, la pólvora. claro, y Y, además en esas hacían como que daba mucha impresión la propia pisada, en plan como para ver que la cámara tal y aquí se usa de otra forma, claro, porque ya está mucho más imaginada. y yo quería también decir una cosa a nivel, otro piropo, pero es que me parece muy importante del cine de esta gente, sobre todo de Spike Jonze, que es, em, o sea, la película va rapidísimo. Y me explico, la película cuando lleva 30 minutos o 40 ha contado una serie de cosas que en otra película ya solo quedarían 10 minutos de película. ¿Por qué? Porque necesita más tiempo para desarrollar los temas que ha sacado. Porque a Spike es como en Her. En Her, la escena esta en la que, digamos, llega una mujer y se pone una cámara en el labio para enrollarse con Spike. Eso llega y aún te quedan 30 40 minutos de película. O sea, y está en relación con lo que decía Oscar de tocar varios palos, pero es que le da igual. O sea, el tío llega a un punto de la película que dices tú, a ver, ya las cosas que pasen mm, no van a, digamos, exponerme más temas, sino que van a avanzar la trama. No, avanzan la trama y aún así te están contando cosas nuevas. La escena esta de John Malkovich encontrándose, o sea, metiéndose dentro de sí mismo y viendo un mundo solo de Malkovich, eso llega un pelín después de la mitad de la película. Sí, creo que llevan hora y 10 justa porque he vuelto específicamente a esa escena y sí, era como hora y 10 de una película de dos. Que bueno, Claro, me hace mucha gracia también el comentario crítico que se le hace. Bueno, es que los seres humanos quieren sacar negocio de donde sea, o sea, o pretenden sacar negocio de donde sea. ¿Y qué hacen? Bueno, ¿qué hacen cuando descubren que hay un pasillo que va a Al la centro de John cabeza al Malkovich. centro de John Malkovich? Pues sacar tajada de ello y bueno, hacer que la gente pague claro. para poder controlar Claro. a este hombre. Y un mundo que no Eh, conocen, que podrían perfectamente en algún momento en la película decir, vale, pues ahora tiramos acerca de lo que supone que una persona cualquiera se meta en ese cuerpo. Y la película decide ignorar eso, darle como cierto aire de livianidad para luego recuperarlo hacia el final, el sentido que tiene, pero sí, que también es. Yo creo que es algo como muy americano, en plan cuando ve, "Oye, he picado en el jardín y me ha salido tal, pues monto un pozo de petróleo y ya tal, pues la en el momento codicia. en el que tengas algo bruto que puedas ya desde el primer momento sin invertir poco sacar, eso es. Yo creo que más que una cosa humana es como una visión que dan muy los americanos de sí mismos. Y yo también quiero, porque claro, la película se llama ¿Cómo ser John Malkovich? Yo no recuerdo un cameo tan gordo de un personaje haciendo de sí mismo durante toda la película, asumiendo que esa película va a llevar su nombre, siendo él un personaje en la película, porque cuando has visto el nombre de un personaje en la película era porque era el director o porque era una película muy asociada a una estrella, por ejemplo, Vampiros de John Carpenter, o alguna película de Jean-Claude Van Damme, que él era como la máxima estrella y se llamaba pues
Van Damme Sí, Inferno. Van Damme Inferno, no sé, sí. Sí, bueno, sí, la de JCVD, por Sí. supuesto. Entonces, es un tipo de cameo que, o sea, el de Bill Murray, por ejemplo, en Zombieland era un cameo largo. Mm. Pero es que esto Est- est- es. Esto es más papel secundario porque Sí. sale mucho John Claro, Malkovich yo no aquí. sé cómo presentaron la película, si Spike Jonze y Charlie Kaufman dijeron esto es o John Malkovich o no es nadie, o hicieron un guión estándar y dijeron pues vamos a ver los que deciden, tú eres John Malkovich, vale, pues toco los diálogos para en el momento en el que se haga una referencia, se hable de esta película porque has salido tú y esta otra. No sé cómo pudo Hombre, llegar para. sería más sencillo así. Sería más sencillo así porque si no, vamos. Ya hemos mencionado algunas en las que había un cameo real durante un tiempo. A mí me viene a la cabeza Kevin Garnett en Uncut Gems, ¿no? En Diamantes en Mm, Bruto. Que, que me hacía mucha gracia verlo ahí. Y además te impacta más cuando. Yo creo que te impacta más cuando es una personalidad que no es actor ni actriz y lo hace bien. Y dices tú, pues mira, ¿sabes? Mm. Le han sacado aquí mm. jugo, ¿no? A su Karina, realidad. por hablar de más jugadores, Karina Abdul-Jabbar en Aterriza como Revisa puedas como también, puedes. que era menos tiempo, pero también era un cameo bueno. Sí. Bueno, pues Nada, únicamente comentar dos cosillas. Una, otra vez, Carter Burwell, ya hemos hablado de él. De hecho, hablamos en el anterior, en el programa de los Oscar, porque está nominado, bueno, estaba, porque este programa, creo que este programa saldrá después de los Oscar, por Almas en Pena de Inisherin. Aquí vuelve a hacer una banda sonora maravillosa. Y únicamente decir dónde está, que es en Filming y en Prime Video. perfecto, pues habrá que verla otra vez. A mí me ha encantado, era la primera vez que la veía. Y tenía un poco de morriña, porque entonces ya no me queda ninguna peli más que ver de esta dupla y Jones Kaufman. Pero bueno, la verdad que ha sido excelente. Dicho esto, nos vamos a la siguiente película del programa en el que, que vamos a hablar de Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.